Es para mí una tristeza que en un día tan especial como la víspera de la Navidad, es decir, donde recordamos el nacimiento del Hijo de Dios, tengamos que seguir hablando acerca de este polémico documento. Para llamarlo de un tono suave, ¿verdad? Nos referimos a Fiducia Supplicans. Pero la verdad nos obliga siempre a denunciar aquello que se contrapone con la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a quien debemos todo honor y toda gloria. Hoy quiero presentarles 4 contradicciones o errores que contiene este novedoso documento emitido el pasado 18 de diciembre por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, cargo del Cardenal Fernández, que viene a reformar la pastoral de la Iglesia, claramente en contramano de lo que siempre se ha enseñado y creído. Para entender este documento hay que comprender algunos puntos que me parecen que son muy importantes. Por ejemplo, que la Iglesia se encuentra bajo ataque. Esto ya sabemos que desde hace un par de años, un par de décadas mejor dicho, el humo de Satanás se ha infiltrado en la Iglesia y tenemos este ataque tanto desde adentro como desde afuera. Desde afuera siempre, pero desde ya no es solamente externo el problema, sino que también es interno. Y todo tipo de revolución siempre inicia con las autoridades, es decir, desde arriba hacia abajo. Y por último y no menos importante, el punto a tener en cuenta es el lenguaje, que es una de las armas más importantes con las que cuentan los revolucionarios. Y esto a lo largo de la historia lo hemos podido comprobar, que se cambian los términos, lo que significa cada término, para que de esa manera puedan encajar esas ideas y sean aceptadas por las masas. Por eso cuando se publica Fiducia Supplicans no se escapa de esta táctica. Contiene muchas palabras sin sentido. Lo leemos sin mucho detenimiento y nos parece que está todo bien. Pero cuando empezamos a analizar cada término, ahí sí nos damos cuenta de que existen errores que se deben de aclarar. Y por eso muchos sacerdotes, pocos obispos lastimosamente, y mucho menos cardenales, se han rebelado en contra de esto, han alzado su voz de protesta. Pero lo que a todos ellos, por así decirlo, los une es el conocimiento. Son personas bien instruidas, bien formadas, y todas ellas han salido en contra, porque han sabido entender cuál es el problema que hay detrás de estas lindas palabras. Quiere acoger a todo el mundo, sin embargo, rechaza muchas cosas que para un católico es muy importante. Y así como lo dice San Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 21 al 22, dice: antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Pues así, con mucha caridad y deseo siempre de conocer y dar a conocer la verdad, para que así todos cumplamos con la voluntad de Dios, que lo hagamos con sensatez, con una postura acorde a lo que enseña la Iglesia Católica. Sin más que añadir, entonces vamos directo a estos puntos que consideramos contradictorios. Número 1. La continuidad del magisterio. En este primer punto, al leer el documento, encontramos una insistencia en demostrar que este documento no es un cambio en la doctrina de la Iglesia, sobre todo referente al matrimonio. Sin embargo, el afirmar una cosa no implica que sea verdadero. Eso solamente lo podemos concluir una vez estudiado por completo y la totalidad del documento. Pretender demostrar que es una continuidad de la doctrina es una gran mentira, puesto que ni siquiera es una continuidad en este pontificado, que en el 2021, como todos ya sabemos, se había pronunciado respecto a si se podían bendecir parejas del mismo sexo, y la respuesta ha sido sumamente clara, como debería de ser siempre. Y esta afirmación la encontramos en Responsum de la Congregación para la Doctrina de la Fe a un dubium sobre las bendiciones de las uniones de personas del mismo sexo, fechada el 15 de marzo del año 2021. Y la pregunta que fue propuesta en el dubium fue la siguiente: ¿la Iglesia
dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo, a lo que responde la Congregación para la Doctrina de la Fe negativamente. Y entre una no tan extensa, pero sí muy detallada explicación, leemos lo siguiente que quiero resaltar porque me pareció muy muy importante. Dice: en consecuencia, para ser coherentes con la naturaleza de los sacramentales, cuando se invoca una bendición sobre algunas relaciones humanas, se necesita, más allá de la recta intención de aquellos que participan, es decir, aquí es algo muy importante y es una condicional necesaria, que se deba tener la recta intención de los que van a ser bendecidos, y también que aquello que se bendice esté objetiva y positivamente ordenado a recibir y expresar la gracia en función de los designios de Dios, escritos en la creación y revelados plenamente por Cristo nuestro Señor. Por lo tanto, son compatibles con la esencia de la bendición impartida por la Iglesia solo aquellas realidades que están de por sí ordenadas a servir a estos designios. Con esto claramente la Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 2021, aquí con esta explicación de la doctrina, la Congregación para la Doctrina de la Fe deja muy claro las condiciones para recibir este sacramental, que uno debe de estar predispuesto a recibir la gracia, y además lo que se bendice debe de estar objetivamente ordenado a los designios de Dios. Y ese es el gran problema de la bendición a las parejas del mismo sexo, porque primero, el que va a pedir la bendición no lo hace con el deseo de ir a terminar su relación pecaminosa. Lo hace con el deseo de que Dios lo apruebe, de que la Iglesia, que ante toda la asamblea sea aprobada su relación inmoral. Y como esta relación, como esta unión, no está de alguna manera o de ninguna manera alineada a lo que son los designios de Dios, entonces allí se encuentra el grave problema. Allí es donde no se puede bendecir, aunque insistan en que lo que se bendice es al pecador y no al pecado. No se pueden separar estas dos cosas. Sigue diciendo el documento: por este motivo, no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas incluso estables que implican una praxis sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta por sí misma a la transmisión de la vida, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. La presencia en tales relaciones de elementos positivos que en sí mismos son de apreciar y de valorar todavía no es capaz de justificarlas y hacerlas objeto lícito de una bendición eclesial, porque tales elementos se encuentran al servicio de una unión no ordenada al designio de Dios. Más claro que esto es el agua. Es muy contundente la respuesta que da en el 2021 el magisterio de la Iglesia respecto a las bendiciones de las parejas del mismo sexo. Y sorprende que en Fiducia Supplicans insistan en esto de que existen elementos buenos dentro de estas uniones pecaminosas que de por sí no negamos, pero como bien lo dice el documento, no es suficiente para justificar y hacer que sea lícito la bendición eclesial. Es más o menos como que yo esté en pecado mortal y asista a la Santa Misa y llegue la hora de la comunión y yo diga: pero quisiera tanto recibirte, Señor, quisiera tanto poder comulgar, poder unirme a ti y que yo pueda tener todos esos mejores deseos, pero eso no justifica aún que yo pueda comulgar. Para eso existe el sacramento de la confesión, para que yo pueda acercarme y allí recibir la gracia del perdón, y ahí sí estar habilitado para comulgar. Y lo mismo pasa acá con el tema de la bendición. Uno tiene que estar dispuesto a recibir la gracia, pero si uno no está renunciando a su pecado, y repito, nadie se va a acercar a pedir una bendición para separarse de su pareja.
En todo caso, si uno se siente culpable, se siente mal y realmente entiende que esa relación no es buena, que no es bien vista ante los ojos de Dios y quiere cambiar, va a acercarse, pero lo va a hacer individualmente. Y en este caso la iglesia siempre ha bendecido, siempre ha impartido la bendición y nunca se ha negado. Entonces, lo que nos quiere mostrar aquí es contradictorio. Entonces, esto fue lo que el magisterio en ese entonces, el cardenal Ladaria, era el prefecto, y había respondido hace poco más de 2 años atrás. Y preocupa que en poco tiempo se haya encontrado la fórmula mágica, y esto lo debemos al cardenal Fernández, al nuevo prefecto, para validar esta especie de bendición. Es muy preocupante que un magisterio afirme A, en menos de 3 años diga no A, pues de alguna manera deteriora la credibilidad del magisterio. Algo que tristemente ha ocurrido y de manera constante en este pontificado por las innumerables enseñanzas erróneas del Papa Francisco, quien lleva 10 años revolucionando la iglesia. Entonces, esto fue la primera parte. Ahora pasamos al número 2, que se refiere a que este documento afirma que no introduce ningún cambio en la doctrina. Decir que no se introduce ningún cambio dentro de la doctrina es otra de las grandes contradicciones de Fiducia Supplicans. Pues como católicos sabemos que nuestra doctrina no queda solamente en lo que está escrito, sino que también contempla todo aquello que se vive a través de la tradición. Y uno mirando 2000 años de tradición viva dentro de la iglesia no encuentra ni una sola referencia de lo que se propone en este documento. Es totalmente algo nuevo, sin precedentes. Y el mismo documento lo afirma así, que esto es una innovación. Y está basada no en la tradición, no en ningún santo, está basada en la pastoral del Papa Francisco. Es decir, la visión del Papa Francisco es lo que da rienda suelta a toda esta innovación. Esto que estamos viviendo nos recuerda a una situación similar ocurrida con la Santa Misa tradicional, que siempre fue celebrada en la iglesia y que el Papa San Pío V lo había canonizado con su bula Quo Primum Tempore, no permitiendo ninguna modificación en el misal. Pues bien, el modernismo ya infiltrado dentro del Vaticano, ¿qué hace para darle la vuelta a este asunto? Como no lo podía modificar, decide crear un nuevo rito, tirando a la basura más de 1900 años de tradición. Y para que hoy día se imponga, y justamente gracias al Papa Francisco con tradiciones custodes, este nuevo rito en todas las iglesias del mundo. Podríamos decir fácilmente que el 99% de las parroquias utilizan este nuevo misal para celebrar la Santa Misa, en el que hemos visto tantos abusos litúrgicos. Hemos visto a sacerdotes mal vestidos, sacerdotes vestidos de payaso, sacerdotes que cantan, que bailan, inclusive sacerdotes que celebraban la misa sobre una especie de flotador de agua en medio de una piscina. Y esto es lo que nos espera a nosotros con Fiducia Supplicans. Y de hecho, James Martin, ni siquiera este supuesto sacerdote, porque la verdad que a mí me duele llamarlo sacerdote, ni siquiera pasaron 24 horas de la publicación de este documento y ya estaba impartiendo la bendición, entre comillas, totalmente opuesta al espíritu de este documento. Y por supuesto, con una cámara lista para captar ese momento espontáneo. Y espero que se note el sarcasmo aquí. Y esto es lo que le espera a la iglesia: abusos. Porque imagínense, para una misa, que existe un misal, que existen rúbricas, que allí marca qué se tiene que hacer, qué se tiene que decir, se hace cualquier cosa. Imagínense en un documento en donde deja a total criterio de los sacerdotes que impartan esta bendición. O sea, no existe ninguna directriz, todo queda a criterio de cada uno. Entonces esto va a ser un desastre. Y aquí quisiera hacer un breve paréntesis respecto del por qué he notado, y esto sí es una opinión muy personal mía, referente al por qué muchos católicos aceptan esta clase de documentos sin siquiera molestarse. Es más, algunos lo reciben con total alegría.
En la iglesia llevamos casi 60 años asistiendo al Novus Ordo, la misa hecha por hombres para los hombres, y en el que se ha visto todo tipo de abusos, que ya lo comenté reciencito. Pues con tantos años viendo todo tipo de escándalo dentro de la misa, pareciera ser que ya nada sorprende, nada nuevo. Es más, los que asisten a esta misa dan la sensación de que viven anestesiados en un tipo de letargo contra cualquier cambio, y por lo tanto, todo lo que el Papa les ofrezca, ellos lo aceptan sin siquiera pasar por el filtro de comparar si es o no coherente con la doctrina. Están tan acostumbrados al abuso que no son capaces de distinguir lo bueno de lo malo. Y esto es una triste realidad. A esto le tenemos que sumar la papolatría, que también se ha enseñado indirectamente en la iglesia y se lo ve claramente en muchos cursos de apologética, y algo que muchos protestantes, y en algunos casos hasta con razón, critican al católico promedio, porque ve al Papa como un ser divino, incapaz siquiera de equivocarse, pese a no estar asistido por el Espíritu Santo en todo momento, pues solo lo avala cuando lo realiza una declaración ex cátedra. Esto es un dogma de fe. Cuánta razón tenía el santo cardenal Newman, quien, a pesar de creer en la infalibilidad del Papa, no estaba muy de acuerdo con que se promulgue este dogma, por la confusión que podría causar. Y efectivamente así pasó. Para estas personas es inconcebible la idea de que el Papa pueda equivocarse, pese a que tenemos muchos ejemplos de ello, y Francisco muy seguramente se llevará el primer lugar. Y sobre esto estaré hablando en un próximo video, para no extendernos en el actual más de lo necesario. Seguimos. Número 3. Se bendicen las parejas, no así las uniones. Este punto, sin lugar a dudas, ha sido uno de los más criticados por este documento, pues insiste en separar dos cosas ajenas a la realidad. El documento afirma una y otra vez que bendice a las parejas, no así la unión, que sabemos es pecaminosa, pero justamente lo que hace que dos personas sean una pareja es la unión, es el vínculo sentimental entre ellos. Aquí no se pretende bendecir a dos personas que van juntas, separadas, que llegan separadas a la iglesia, pero que a la hora de la bendición se paran una al lado de otra sin que exista una conexión entre ellas, pero que se les pueda considerar pareja. Es lo mismo que Pepito y Luchito fueron a la misa el domingo. Ambos son homosexuales, pero no tienen ninguna relación entre sí. Y al final de la misa ambos van juntos con el sacerdote y le piden que le den la bendición. Y claro que se les puede dar porque son dos personas que forman una pareja, pero no en el sentido de que tengan una unión, son un par. Pero fiducia súplicas no se refiere a esta clase de personas, sino que se refiere a personas que tienen un vínculo, una unión. Y esta unión es la parte ontológica de la pareja. Y que lo pretenden maquillar es otra cosa. Pero aquí el cardenal Fernández nos quiere ver la cara de tontos al decir algo sin sentido. Y es la clave del problema con este documento. Pues intenta bendecir algo que en su naturaleza no está bien, que está en pecado, está en oposición a la voluntad de Dios. Lo mismo ocurre con las parejas en adulterio, porque ambas relaciones no van con el propósito divino. El juego al que ahora juega el cardenal Fernández es el de jugar con la ambigüedad del término unión. Resulta muy evidente que la unión sería el objetivo de la bendición. Fernández dice que se bendice la pareja, dando a entender que se bendeciría a las personas, pero no su unión pecaminosa. Pero eso es absurdo, porque la pareja no es una mera justaposición de dos personas, como ya lo dije con Pepito y Luchito, sino de lo contrario, en el caso, a lo máximo tendríamos la bendición de dos personas homosexuales individualmente, y que, como dijimos, no es ningún problema. Pero dos personas son pareja cuando tienen una unión entre ellas. Y si se bendice la pareja, es que también se bendice la unión que constituye y da sentido a esta pareja. La iglesia nunca excluye que se impartan las bendiciones a las personas de forma individual, con inclinaciones homosexuales inclusive, que manifiesten la voluntad de vivir en fidelidad en los designios revelados por Dios, así como los propuestos por la enseñanza de la iglesia. Y esto es verdad. La iglesia siempre ha bendecido al pecador, pero un pecador público como los homosexuales,
adúlteros y fornicarios no están abiertos a vivir conforme a los mandamientos divinos, que de hecho se oponen directamente. En resumen, esta distinción que está queriendo hacer el cardenal Tucho entre bendecir uniones homosexuales y bendecir parejas es falsa, absurda y es hasta ofensiva para la inteligencia de los fieles. Número 4. Esta bendición no es un acto litúrgico. Aquí vamos a comentar un poco lo que había dicho el cardenal Müller, que nos enseña que la bendición entendida en forma tradicional, aunque va más allá de los sacramentos, solo permite bendiciones de cosas, lugares o circunstancias que no contradigan la norma o el espíritu del Evangelio. Y este es el punto que se quiere ampliar, pues se quieren bendecir circunstancias como una relación estable entre personas del mismo sexo que contradicen la norma y el espíritu del Evangelio. Y es verdad que la Iglesia puede añadir nuevos sacramentales a los que ya existen, pero no puede cambiar el significado de tal manera que se trivialice el pecado, sobre todo en una situación cultural cargada ideológicamente y que además induce a error a los fieles. Toda bendición es un acto litúrgico, y aunque Fernández quiera mostrarlo como distinto, el mismo problema presenta la idea de que la pastoral es independiente a la liturgia, ya que esto contradice totalmente al concilio más amado por los modernistas. Hablamos del Concilio Vaticano II, que habla acerca de la unidad entre la liturgia y la pastoral. Todo acto dentro de la Iglesia siempre debe conducir a la liturgia. Es el fin de todo lo que nosotros hacemos, es el fin de lo que hace pastoralmente la Iglesia. Lo mismo pasa con las devociones populares, a las que Tucho trata de minimizar como una actividad desconectada de la Iglesia. Pero como sabemos, las bendiciones forman parte de los sacramentales. Estos, a su vez, se deben de someter al ritual para su validez, a lo que Fiducia Supplicans intenta separar. Es decir, para bendecir hay que hacerlo bajo el ritual, pero Fernández dice que la bendición no se haga como un ritual, ya que para ello se debe cumplir con puntos que las parejas en estado de adulterio y de las parejas homosexuales se oponen. Entonces ahí es donde quieren, ahí esto es lo que hablamos, ¿verdad? Del cambio del lenguaje, que lo quieren ajustar para que se pueda quedar bien en el documento, pero en la práctica es totalmente contradictorio. Quiero finalizar diciéndole lo siguiente, 3 cosas en realidad. Primero, escuchando a valientes sacerdotes que salieron a decir su parecer y que esta pastoral innovadora no es necesaria, los sacerdotes que ya bendecían a los homosexuales lo seguirán haciendo. Siempre lo han hecho y en nada cambia. Lo único que cambia es que, fuera de que ahora se les va a crear problemas a los sacerdotes que se opongan a bendecir a estas parejas homosexuales, porque van a llegar junto a él les dirá que no, y estos lo van a reportar con su obispo. Y sabemos que los obispos modernistas y anticatólicos solo necesitan de excusas para suspender a cualquier sacerdote fiel a Cristo. Por lo que este documento va a darles esa herramienta a los malos obispos. Y también que alguien me diga cuántas parejas homosexuales cambiaron de vida después de ser bendecidos. Hablamos de los alemanes, los holandeses y los muchos otros sacerdotes como James Martin, que ya desde hace rato vienen bendiciendo a parejas homosexuales. Que por favor nos digan cuántas parejas se han cambiado. Y esto que en este documento no habla de un llamado al arrepentimiento y a la conversión. El punto 2 que quiero decirles para finalizar es que sepamos quién está detrás del documento. A Fernández ya muchos lo conocen, los argentinos lo conocen bastante bien, saben de sus pensamientos revolucionarios y que son opuestos al plan divino. Entonces no seamos tan inocentes en creer que a él le importan las almas de los homosexuales. Y como dije, por algo no existe ningún llamado al arrepentimiento en este documento, y deja abierto a la interpretación de cualquier sacerdote. Ya lo último, y es algo que me parece muy importante, la teoría es una cosa, y en este documento está muy mal hecha. La parte teórica es terrible y la práctica no será distinta. Si en lo teórico Fiducia Supplicans
ha fracasado, ni se imaginan lo que será en la práctica. Imagínense a un chico de 5 años viendo que un sacerdote bendice a una pareja de 2 hombres o de 2 mujeres. ¿Qué creen ustedes que va a pasar por la cabeza de ese niño o de esa niña? Sí, terminará creyendo que eso es bueno. Y allí radica el problema. Miremos más allá del texto. Tratemos de verlo en la práctica lo que va a hacer. Imagínense dentro de 30 o 40 años cuando este chico o estos chicos vean que se normaliza la bendición a las parejas del mismo sexo, a las parejas que están en pecado. Ya nadie terminará diferenciando el pecado. Y es justamente lo que están buscando estos modernistas. Bien, si llegaste hasta aquí, solo me queda darte gracias por tu tiempo. Espero que te haya servido. Y si conoces a alguna persona a quien le pueda ser útil, unite a nuestro apostolado y compartí con él. Que Dios te bendiga. Y recuerda esto: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.